Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno tomar tiempo para la palabra de Dios. Nos gozamos cada vez que tomamos tiempo en todo lo que hacemos en nuestros programas. Cantamos, nos saludamos, lo cual es muy importante. Y sobre todo, recibimos su palabra. Vamos a abrir el primer libro de Samuel en el Nuevo Testamento, primero de Samuel capítulo 2, y vamos a leer allí los versos 22 al 24. Primero de Samuel 2, 22 al 24. Y leo la palabra que dice así: Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por la bendición de recibir esta palabra. Hay mucha exhortación tuya para nosotros, para que aprendamos a andar en rectitud, en santidad, en hacer todo aquello que es bueno a tus ojos por tu santa voluntad. Perdona todas nuestras imperfecciones, pecados. Danos corazón dispuesto, mente abierta para recibir esta palabra y ajustarnos a tu voluntad cada día de lo que falta que vivamos en esta vida, en este mundo. Gracias por quienes pudimos venir. Oramos que sigas tomando control de todo lo que hacemos en el nombre santo, eterno de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro tema esta mañana, hermanos, hermanas: yo honraré a los que me honran. Esa es la palabra que vamos a recibir hoy. Y óigame, qué duro cuando Dios exhorta a quienes son suyos, pero se han desviado. El Señor nos exhorta con todo derecho, porque es nuestro Padre. Y no es que es nuestro Padre porque nos ha arrebatado, porque quiso, yo quiero que seas mi hijo. No, es porque nos compró. Y cuando alguien compra algo, con todo derecho dice: es mío. El Señor, nuestro Padre Dios, nos compró a precio de la vida, de la sangre del Señor Jesucristo. Le pertenecemos con todo derecho de parte de Él. Y por eso demanda de nosotros una vida piadosa, santa. Y en toda la historia del mundo ha habido muchos que se han desviado. Algunos de ellos, como la historia que vamos a atender hoy, los hijos de Elí. Elí mismo fue exhortado por el Señor por no cumplir bien su rol de padre. Elí era un sacerdote y juez, pero también era padre de familia. Y los hijos, en la tradición del Antiguo Testamento, los jueces y sacerdotes, sus hijos, seguían el mismo rol, el mismo llamado de Dios. De manera que la gente le dijo a Elí: no, ya tú estás anciano y ya pronto ya no estarás con nosotros. Nosotros no queremos que tus hijos sean jueces sobre nosotros. No, se han pervertido. Y viene Elí y los exhorta duro, como vamos a ver ahora. Y mire bien cómo en este verso 24 dice: yo oigo todo lo que la gente dice que ustedes hacen, y ustedes van a hacer pecar al pueblo. Oiga, qué duro esto. De repente, pues bueno, se nos exhorta por lo que hacemos. Tú has hecho mal. Pero otra cosa es, por lo mal que tú has hecho, otros también van a perecer. Esa es una enorme responsabilidad.
sobre todo cuando se trata de una nación, de un pueblo, como todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo en que ocurrió todo esto, en el tiempo de Elí, el sacerdote y juez, que se nos narra en el libro de Samuel, no había templo. El templo de Jerusalén fue construido en el tiempo de los reyes, muy posterior a lo que ahora estamos viendo. En el tiempo de los jueces, lo que había era el tabernáculo, y Dios mandó que se hiciera un tabernáculo para el sacrificio de los animales, para la comunión con Dios, para mostrar arrepentimiento, para todo lo que tiene que ver con la comunión con Dios, desde que salieron de Egipto. El tabernáculo no fue una construcción porque se le ocurrió a los judíos, no, mandato de Dios. Un tabernáculo. Cuando salieron de Egipto, pasaron por el desierto. Ya allí Dios les mandó a todo lo que tenía que ver con los sacrificios animales y la circuncisión y guardar el sábado y las fiestas de celebración como la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, tantas cosas, el Pentecostés. Todo eso ocurrió en el trayecto largo del desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y aun cuando llegaron a la tierra prometida, las tierras de Canaán, que ahora se llamaban Israel, pasaron gobernándose por alrededor de 400 años por jueces, no tenían rey. Y estos jueces muchas veces era juez y sacerdote, algunas veces no, era solo juez o era solo sacerdote, los levitas, pero en el caso de Elí era juez y sacerdote. Este es todavía el tiempo en el que todavía no había templo. El templo es en el tiempo de los reyes. Muy bien, todo eso es importante para ubicarnos en el tiempo acerca de cómo se ubica este pasaje en la historia bíblica. Los hijos de Elí, hermanos, hermanas, mostraban mal testimonio. La frase mal testimonio es como muy común entre nosotros, ¿verdad? Especialmente los cristianos. Porque entre la gente no se dice, mire, el hijo de la vecina es ladrón, qué mal testimonio. Eso no se dice, ¿verdad? No son cristianos, suena raro, ¿verdad? En mi trabajo, mi patrón no es cristiano y me roba en el salario. Qué mal testimonio que da. No se puede decir eso, porque no es común, es común entre los cristianos. Cuando todos los cristianos deberíamos, por mandato de Dios, no por reglamento de la iglesia, ni por normas o costumbres sociales, sino por mandato de Dios, andar recta y sabiamente, dando buen testimonio. ¿Qué quiere decir? Si nosotros somos cristianos, el nombre de cristiano tiene que ver con Cristo. Y no puede ser que nosotros seamos cristianos y no testifiquemos o no vivamos, eso es testimonio, no digamos nada de Cristo. Cuando no hablamos de Cristo, cuando no damos muestras de la transformación que Cristo está emprendiendo en nuestra vida día con día. Entonces, cuando nos desviamos de esa rectitud en nuestra forma de vida, es cuando empezamos a dar mal testimonio. Pues entonces los hijos de Elí, sacerdotes de acuerdo al modelo del Antiguo Testamento. Yo sé, hermanos, aclaro algo. Cuando nosotros, por la cultura religiosa en que nacimos en América Latina, mencionamos la palabra sacerdote, ¿qué viene a nuestra mente? Un hombre con cotona negra metida en una parroquia, ¿no? No, eso no es el sacerdote del Antiguo Testamento, no. De ninguna parte de la Biblia, no, ese no es el sacerdocio de la Biblia. Eran hombres que tenían hijos, que se casaban, y que todos los sacerdotes del pueblo de Israel solamente podían pertenecer a una de las 12 tribus, ¿recuerdan? Los levitas, los hijos de Leví, y otras muchas veces. Esto es para que comprendamos la Biblia, hermanos, que de las 12 tribus de Israel, Dios escogió a los de Leví, los levitas, para ser sacerdotes. Pero eso no quiere decir que todos los levitas eran sacerdotes.
De entre los levitas eran escogidos los sacerdotes. Y los otros levitas que no eran sacerdotes servían en todas las ocupaciones del tabernáculo o del templo después, en el tiempo de los reyes. ¿Ven? Las cortinas, los utensilios para el sacrificio en el altar y en el lugar santo y en el atrio, muchas cosas, los levitas. Entonces, de entre los levitas se escogían a los sacerdotes. Los hijos de Elí, el juez y sacerdote, los hijos de Elí también eran sacerdotes, pero daban mal testimonio de la comunión con Dios, perversidad hasta en lo sexual. Qué terrible cosa. Eran sacerdotes de Jehová, pero cometían terribles pecados. Eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Observe bien cómo dice el versículo 12, allí mismo en el capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. La palabra impío es del hebreo, estamos en un libro del Antiguo Testamento, así que su traducción a cualquiera de los idiomas, en este caso al español nuestro, su traducción proviene del hebreo. Y esta palabra, escrita originalmente en el hebreo, es Belial, impío. Y significa sencillamente una persona que no reconoce ningún Dios. No creo en Dios, no me interesa eso. Eso es un impío. Y es un concepto relacionado a estas otras palabras. Un arrogante, un malvado, un perverso, un injusto. Quizá el concepto más propio cuando hablamos de un impío es un no piadoso, una persona no piadosa, no tiene ninguna comunión con Dios. Y qué triste pensar que estos sacerdotes del Antiguo Testamento, llamados por Dios para guiar al pueblo en comunión con Dios, ellos mismos ni tenían conocimiento de Dios. Y algunos que sí tenían conocimiento de Dios conscientemente pecaban, se pervertían en sus modos de vivir. Así eran los hijos de Elí. No olvide por qué estamos hablando de los hijos de Elí, porque estos, al morir su padre, iban a quedar como los únicos sacerdotes y jueces dentro del pueblo de Israel, y el pueblo estaba hastiado de ellos por sus maldades, por sus vidas de pecado. Todos los demás jóvenes también pecaban, viendo el pecado de ellos. No olvide, hermano, hermana, todos nosotros, hay que aclarar esto, de repente piensa la gente, el sacerdote de la iglesia del Nuevo Testamento es el pastor. Bueno, no se haga esa idea. Hoy nosotros no ejercemos el sacerdocio al modelo del Antiguo Testamento. Ejercemos otro tipo de sacerdocio, y no es el que tiene un cargo o un llamado o un ministerio. El sacerdocio del Evangelio está sobre toda la iglesia del Señor Jesucristo. Todos nosotros ejercemos sacerdocio santo cuando predicamos, cuando vivimos nuestra vida normal, en el trabajo, en la casa, estamos ejerciendo sacerdocio santo. No somos mediadores, el único mediador es Jesucristo. No hay ningún otro mediador, Jesucristo, nada más. Pero nosotros somos cristianos, seguimos a Jesús. Y Jesús no está aquí físicamente para ejercer sacerdocio, lo ejerce la iglesia, a través de su testimonio público, a través de nuestra vida como cristianos. Ahora, ¿se imagina usted? Esto es verdad. Si la gente, el vecino sabe que somos cristianos, espera un comportamiento totalmente distinto de parte nuestra que del vecino que no es cristiano. Y oiga, cuando usted viene todos los domingos o cualquier otro día y la Biblia, y ¿a dónde va ese? Pues es cristiano. Ese es cristiano. Qué feo, ¿verdad? Le invito a la iglesia. No, para ser como ese no. Eso es mal testimonio. Ya. Y una mentalidad que todos tenemos, ¿verdad? Voy a hablar cosas de esas que siempre decimos, ¿verdad? Un conductor de taxi es malo, todos son malos. Un mal vecino es
se meten murmurando, todos mis vecinos son malos. Muchos generalizamos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Un cristiano que otro por allí son hipócritas, todos son hipócritas. Uno por allí cometió el pecado de adulterio, de fornicación, todos hacen lo mismo. Así somos todos, generalizamos, una debilidad humana. Óigame, ¿qué responsabilidad tenemos tan grande nosotros los cristianos de dar buen testimonio de Jesucristo? Porque tenemos que, recuerde la gran expresión de Pablo, hay que estudiarla mucho, muchas veces la hemos estudiado. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Hay mucha gente que como me imita a mí, desea ser como yo soy, porque Cristo ha cambiado mi vida. La razón del cambio no es Pablo, es Cristo. Entonces nosotros tendríamos que hacer lo mismo, que la gente, que el vecino desee ser como nosotros. ¡Qué enorme responsabilidad! Ahora bien, estos hijos de Elí, que van, hermanos, no tenían vidas ejemplares para nada, eran impíos, a pesar de ser sacerdotes. Menospreciaban las ofrendas que la gente traía a Jehová. Según el modelo del Antiguo Testamento, la gente traía ofrendas. Oiga, traía primicias, que quiere decir los primeros frutos del campo. Traía ofrendas de todo tipo, especialmente al altar. En el libro de Levítico usted encuentra las diferentes modalidades o diferentes tipos de ofrendas que la gente podía traer. No era solamente para perdón de pecados, era también por gratitud, porque le sanó, porque le había ido bien en las cosechas, por gratitud simplemente, y por diversas cosas, aunque lo más importante era también ofrecer sacrificio de animales por sus propios pecados. Y sabe lo que hacían, y la Biblia enseña, hermanos, con mucho detallito. Es muy importante ir a esos detalles. Ay, muy aburrido, mejor lo leo rápido. Váyase a esos detalles que se aprende mucho. Óigame, Dios es muy celoso en cuanto a que si dice que el palomino, que el cordero debería ser con A, B, C, D requisitos, y lo que se podía, lo que se quemaba en el altar, y lo que se podía comer, y lo que se tenía que botar. Óigame, Dios es muy cuidadoso con eso. Pero los hijos de Elí arrebataban con todo. Se comían todo. ¿Y qué? Nosotros somos los sacerdotes. Y qué arrogancia, hermanos. Y entonces dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. No eran solo los hijos de Elí, jóvenes de la nación, del pueblo, porque miraban el mal ejemplo de ellos. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y eso pasaba, hermanos. La gente miraba que los propios sacerdotes no respetaban a Dios. Dios, ¿y por qué lo vamos a hacer nosotros? Una debilidad muy humana, otra entre muchas que nosotros tenemos, ¿verdad? Ya hemos mencionado algunas. Es que siempre estamos tratando de acomodarnos a los demás. Óigame, alguno es justo en su trabajo, llega puntual, como todos deberíamos hacer. Paga sus deudas, como todos deberíamos hacer, a pesar de que es difícil, sí. Todo lo hacemos, en rectitud, pero de repente, no seas tonto. Pero si el otro lo hace, ¿por qué lo vas a hacer tú? Y usted empieza a ver a su alrededor y dice, si es verdad, solo yo vengo temprano, mañana vengo más tarde. Solo yo cumplo al 100% la meta de mi trabajo. ¿Y por qué si los otros lo hacen, yo no? Hace pocos días estaba con uno de los hermanos en el vehículo y en un semáforo rápidamente se baja, hasta me asustó. Digo, es un asalto. Pues no era un asalto, en una camioneta, uniformados así me ha pasado muchas veces, otras veces lo he contado, pero esta fue esta semana. De una camioneta salta uno rápido y yo que tenía el vidrio, la ventanilla baja, y rápidamente, señor, es que acabamos de pintar, ¿no quiere 2 jarrones de pintura que nos sobraron? Otras veces he dicho esto, pero de otra historia. Esta semana. O sea, eso no cambia todos los días. Y le digo, ¿y de quién es esa pintura? No, es que se nos sobró. Entonces no es de ustedes. No, pero se la estamos vendiendo para sacarle provecho, hermanos.
No es de ellos. ¿Cómo se llama cuando estás vendiendo lo que no es tuyo? Ay, qué duro, ¿verdad? Qué duro decirle que es robo, que están robando, que son. ¿Y cómo se llama al que roba? Pues ladrón. Le digo, no necesito la pintura, menos si es robada. Pues subió rápido al vehículo y no sé qué rumbo tomaron. Pero el punto es, hermanos, eso es el mundo. Y de repente algún cristiano puede ir a pensar, si eso lo hacen los demás, ¿por qué yo no? Si todo el que le sobra algún material de su trabajo lo puede vender, ¿por qué yo no lo vendo? Sí, porque no es tuyo. Pero si todos lo hacen. ¿Comprende por qué nuestro testimonio es importante? Porque la gente nos ve. Los jóvenes de Israel veían que los sacerdotes, los hijos de Elí, se corrompían, porque ellos no. Entonces todos pecaban igual. Si menospreciaban las ofrendas de Jehová, era porque menospreciaban a Jehová. Las ofrendas no es el objeto, es el Señor de la ofrenda, que es Jehová. Vino de parte de Dios una gran reprensión para Elí y para sus hijos. Hermanos, porque Dios no tolera el pecado. Lo podemos tolerar nosotros porque no lo vemos o nos enceguecemos o no, hermanos, no. Dios no tolera el pecado. Es paciente, pero no lo tolera. ¿Comprende? El pueblo no adora a Dios porque rechaza el liderazgo de los hijos de Elí. No. Si ese Dios tuyo, le decían a Elí, si ese Dios tuyo va a tener como sacerdotes a tus hijos, nosotros no queremos seguir a ese Dios. ¿Comprende? Elí conocía muy bien, ahora eso es una cuestión que en la Biblia nos lo deja muy claro. Elí, el padre, conocía muy bien lo que sus hijos hacían. Conocía muy bien las andanzas malas de sus hijos. Óigame, muchas veces nosotros no sabemos en qué andan nuestros hijos. Sabemos que salen de la casa a la escuela, al colegio, a la universidad o a trabajar, pero lo que hacen en el día no lo sabemos. Usted está ahí, usted no está ahí. Por mucho que quiera controlar, los hijos ahora se pierden y usted no sabe en qué andan. Óigame, ciertamente, hermanos y hermanas, no sabe en qué andan. Y por eso tenemos que orar tan duro, Señor, muy fuerte, cada vez más. Libra a mis hijos, no solo del peligro, sino de que ellos mismos se alejen por sí mismos de ti. ¿Comprende? Y estos hijos de Elí hacían lo malo y la Biblia dice que sí, él sabía lo que ellos hacían. Mira el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermano, ¿dónde velaban las mujeres? ¿En la calle? ¿En sus casas? No, en el tabernáculo. Como si se hicieran orgías de toda clase en el templo del Señor aquí. Ni siquiera había pudor, ni siquiera había temor, por lo menos mínimo, de decir, no, aquí no, espérate, no, allá, porque consideramos el templo como muy sagrado, aquí no, vamos a respetar este lugar. No, hermanos, allí, en el tabernáculo, no había templo. Allí pululaban mujeres y ellos allí con esas mujeres. Qué terrible esta historia. Ellos hacían todo tipo de pecados, siendo sacerdotes de Jehová. Y su padre Elí, que ya era muy viejo, ay, hermanos, le faltaban fuerzas a él para reprender a sus hijos. Qué terrible cuando nos hace falta fuerzas para reprender a nuestros hijos. Todo lo dejamos pasar. Ay, hijo, pórtate bien, sabiendo que no, usted sabe que no se están portando bien. Hermanos, qué duro cuando volvemos a insistir, hermanos. Hace falta fortalecer más nuestra vida devocional con los hijos. Hace falta fortalecer más el vínculo con Dios de parte del matrimonio, de papá y mamá, sin dejar a un lado los hijos. Este tiempo, todos los tiempos han sido malos y peligrosos, pero se refina cada vez más la manera de la maldad, porque hace unos 50 años, hermanos, era una vida más simple, sin el internet y todo lo que ello implica.
Siempre digo esto, hermanos. Muchos de mi generación recuerdan que cuando crecimos en los años 60 y 70 era fácil controlar en las iglesias quién andaba en el cine, porque se hacía fila en la calle para comprar el boleto del cine. Ajá, te vi en el cine. Y ir al cine era tremendo pecado. Y antes de que nos vieran en el cine, qué tremendo pecado era tener televisión. Porque la televisión es el cajón del diablo. Ahora es lo más común. Es más, hasta puedes pasar tu vida en la casa sin tener televisión, no la necesitas. Con que tengas una laptop con internet, ¿para qué quieres televisión? Pero peor, hermanos, si antes en aquel tiempo se controlaba quién andaba haciendo fila en un cine para ver X película, ¿cómo controlas ahora a tus hijos si cada uno tiene un celular? Papi, buenas noches. Mami, buenas noches. Se va a su cuarto y ¿qué sabes tú lo que están viendo? ¿Cómo controlas eso? O lo que ven en la calle con los amigos. Qué difícil, ya no se puede controlar como antes. Óigame, pero en el tiempo de Elí sí se podía controlar. Con toda razón. ¿Recuerdan las grandes frases de Josué? Que es una de las frases que más conocemos. Hagan ustedes como quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ay, ¿y cómo sabes tú? Porque era fácil, mucho más fácil controlar. No había televisión, no había cine, no había internet, no había ni, qué sé yo, tantas cosas que hoy tenemos. Ay, hermanos, ni radio tenían en aquel tiempo. Era fácil controlar la vida de los hijos. Y no estoy diciendo que a ellos les tocó fácil, porque la vida espiritual, controlar la vida espiritual de otros no es nada fácil. Pero tenemos la enorme responsabilidad de llevar a los hijos al temor de Dios, al conocimiento de Dios. No importa en qué época sea o qué cosas de la tecnología tengas en tus manos o la tengan tus hijos. Es responsabilidad en todos los tiempos de papá y mamá conducir a los hijos en el temor de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso entonces, hermanos, la Biblia nos dice que era tan anciano que ya le faltaban fuerzas, era muy viejo, y entonces les responsabiliza, Elí responsabiliza a sus hijos de hacer pecar al pueblo. Versos 23 y 24. Elí les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué cometen pecado como lo hacen? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Óigame, todo el mundo hablaba de ellos. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Esta frase es dura, hermano. No solo pecan ustedes, hacen pecar al pueblo, hacen pecar a los jóvenes. No es buena vuestra fama, todos lo saben, todos murmuran. Y usted sabe, hermano, hermana, que cuando se comienza una cosa es verdad, se murmura entre dos, y cuando llega a 100, la historia es otra. Siempre digo esto, lo he contado otras veces. Yo recuerdo en mi secundaria, una profesora de español dice, hoy sobre la comunicación interpersonal, le voy a enseñar cómo surge un chisme, dice. Y todo claro, cuando se trata de eso, vamos a ver cómo, mucha curiosidad. Y dice, vamos a pedir a Juancito, Luisita, Chepito, 5 estudiantes, salgan. Yo los llamo después. Y cuando ya estos 5 estudiantes salieron, dice, les voy a contar una historia. Venía yo de mi casa para el colegio, de repente por allí en una esquina el bus se detuvo porque hubo un accidente, y comienza a contar un accidente. Un taxi se pasó llevando a un motociclista, el señor de la motocicleta cayó, salió muy golpeado, y ahí nomás llegó la ambulancia. Una historia un poco larga, se la llevó y todo eso, así, un poco de historia. Ya se hicieron la idea. Y todos ahí, bueno, está bien, es una noticia. Pero ahora dice, ahora vamos a llamar al primero que salió. Juancito, venga. Y ya lo llamó y dice, ahora Chepita, que está aquí adentro, por favor le cuenta la historia que yo les acabo de contar a Luisito o a Juancito. Óigame, bueno, en esta primera parte, que la primera estudiante le contó al primero que estaba afuera, ya el señor de la motocicleta no solo salió golpeado, se quebró la pierna.
¿comprende? Ahora pasa el segundo, pase allá Juanita, y pasa la muchacha que había salido, y ahora otro voluntario, ahora usted, el que entró primero, Juancito, se lo cuenta a ella. Óigame, al final de los 5, para no tardar mucho en esto, el señor se murió, el del taxi se dio vuelta, hermanos, hacía la murmuración. Ya, te diste cuenta que esa muchacha trabaja en un restaurante, pero salen a las 10, hasta el tiempo le miden, ¿verdad? A las 11 debería, pero viene a las 2. Y aquel que atendió la historia sigue contando y la muchacha ya ni viene a dormir. Y si sigue contando el otro que se lo contó al otro, porque todos tienen, es que yo se lo conté a mi mejor amigo, y cada mejor amigo tiene otro mejor amigo. Y todo el barrio resulta ser el mejor amigo el uno del otro. Al final la pobre muchacha anda perdida. ¿Comprende cómo hacen las murmuraciones? Esto no es nuevo, es un mal humano, no tenemos que sorprendernos. Es la naturaleza carnal, pecaminosa, que se instauró en el mundo después que Adán y Eva pecaron. Y allí nacimos nosotros, con esa naturaleza carnal, pecaminosa. Y la fama y la murmuración, la mala fama, esa era la mala fama de los hijos de Elí. Y Elí lo sabía: hijos, esa fama que oigo de ustedes hacen pecar al pueblo de Jehová. Elí estaba muy anciano, y yo creo que ya dice aquí, no digo creo, sino que dice la Biblia que ya le faltaban las fuerzas, ya no podía hacer nada más, pero sentía mucha vergüenza de sus hijos. No es buena vuestra fama. Hermanos, hermanas, tenemos que meditar mucho. Si nuestros hijos han sido criados en el Evangelio, si nuestros hijos visitan esta o cualquier otra iglesia, si son cristianos, entonces, ¿por qué hay mucho de este tipo de vergüenzas en muchas iglesias? No estoy hablando solo de la nuestra, hermanos, ni solo de nuestras familias. Ese es un mal de toda iglesia en todo el mundo. En todo el mundo estamos enfrentando situaciones de mal testimonio en todas partes. Si nuestros hogares son cristianos, entonces ¿por qué nuestros hijos no tienen un comportamiento cristiano conforme a los principios bíblicos? Si nuestros hogares son cristianos, ¿por qué nuestros jóvenes hacen propuestas indecorosas a las jovencitas? Si nuestros hogares son cristianos, ¿por qué nuestras jóvenes salen embarazadas antes del matrimonio? Son preguntas que tenemos que respondernos muy profundamente. Si nuestros hogares son cristianos, ¿por qué nuestros hijos van a discotecas y casinos? Si nuestros hogares son cristianos, ¿por qué nuestros jóvenes se preocupan más por usar los preservativos que por mantenerse puros delante de Dios? Estas preguntas no pueden quedar en el aire. Tienen que ser respondidas allí en lo secreto de tu corazón. No tienes que publicarlo, ni decir, ni dar respuestas a nadie. Respóndete delante de Dios en lo más profundo. Porque toda forma de pecado tiene consecuencias delante de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña cuál es la consecuencia del pecado de los hijos de Elí y para el mismo Elí. Hubo tremenda reprensión de Jehová. Una hermosa bendición de Dios echada a perder. Porque oiga, eran sacerdotes. Y nada es más precioso a los ojos de Dios que tú sirvas a Dios todos los días. Pero cuántas veces por nuestros propios pecados echamos a perder toda forma de bendición de Dios. El verso 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Óigame, hermano, lo que diga, usted puede prestarle atención cuando es Dios quien lo dice. Aquí no dice, y vino un profeta y se le ocurrió decirte, o yo que escribo, dirá Samuel, yo pienso que, no, espérate, dice Jehová. Como nosotros tenemos que predicar la palabra a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tus hijos. No lo digo yo, lo dice Dios, dice la palabra.
¿Qué fue lo que recibió el mensaje Elí? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, Dios bendice en grande, pero también reprende en grande. Hermanos, siempre advierto que esta palabra, ninguna palabra de la Biblia tiene que ser tomada o asumida con temor. Ay, pues hay que portarse bien, porque si Dios no nos castiga. No, ese no es el Dios de la Biblia. Hermanos, cuando hubo reprensión de Dios, no fue por causa de Dios, fue por causa del pecado de ellos. Ellos son los responsables de estas consecuencias. Pero el propósito de Dios es bendecir siempre, que vivamos en gozo, en paz. ¿Acaso no es gozo cuando tus hijos sirven a Dios? Gózate en eso cuando tus hijos sirven a Dios. ¿Acaso no te gozas viendo que jóvenes de la iglesia cada vez más se están comprometiendo? Hay mucha juventud de nuestra iglesia comprometida de verdad con el Señor. Gloria al Señor por eso. Pero no todos. ¿Por qué no todos? ¿Dónde fallamos? ¿En qué fallamos? Pero aunque fallemos, hermanos, si reconocemos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos levanta. Pero llega un momento en el que ya es tarde. Para Elí ya es tarde. Casi ciego, sordo, ya no podía andar, muy anciano. Llega un momento en el que ya no, hermanos, porque Dios no tolera para siempre. Nunca más haga yo como dije que te iba a hacer, que te iba a honrar. No, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran. La Biblia está llena de grandes promesas de bendición para quienes le honran. Y vamos a recordar solo algunas. En el Salmo capítulo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, de tus bendiciones, de tus respuestas. ¿A quién, hermanos? Al justo. Tú bendecirás al justo. Tú bendecirás a los que te honran. En el libro de Deuteronomio encontramos esta palabra, capítulo 7, versos 13 y 14. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Moisés siempre hablando al pueblo de Israel de todas las bendiciones de Dios cuando uno es obediente, cuando la nación es obediente, cuando el matrimonio es obediente, cuando los hijos son obedientes, cuando la familia es obediente, cuando la iglesia es obediente. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Habrá bendiciones con maneras más claras de recibirla, hermano. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir, hermano, es que me ha ido mal porque yo no había leído esto. Bueno, no lo habías leído, no sabes de qué te pierdes. Y aunque lo leí, no lo había entendido. Hermanos, no necesitamos ir a un curso especial para entender estas promesas de Dios. Si eres fiel a Dios, cuántas cosas grandes Dios hará en tu favor. Amén, hermanos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Escritura: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Oiga bien esto: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Toda esta primera parte de no maldecir a nadie, de no fomentar división ni discordia, hermanos, trae consecuencias, porque lo que Dios quiere es que recordemos que somos llamados para bendición. Ay, hermano, qué bendición que podamos hacer en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, con todo lo que somos y hacemos. Toda una vida que honre
al Señor, que exalte el nombre de Cristo. Dios trae grandes respuestas a una vida así. Cuando tu vida no honra a Dios, tu casa será humillada, como en efecto pasó con la casa de Elí. Primer libro de Samuel 2:32. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Sabe lo que eso significa? Se cortará tu generación, no llegarán ancianos. Es una manera muy propia del Antiguo Testamento para decirlo. Tu generación no llegarán ancianos, no, porque van a padecer las consecuencias del pecado que hoy sembraste en tu corazón y entre tus hijos. Otros serán bendecidos mientras tu casa perece. Hermanos, hermanas, quiero insistir que esta palabra no es para llenarnos de miedo, es para llenarnos de gozo en servir al Señor, consagrarnos más, y que nos gocemos con ver que nuestros hijos, nuestros jóvenes en la iglesia, en la familia, se levantan fervorosos para servir al Señor. Honrar a Dios es el mandamiento más importante en las Escrituras para toda persona. Su cumplimiento trae toda bendición en el hogar. En cambio, su incumplimiento trae terribles resultados, porque Dios no tolera el pecado. Dios es perdonador. Él manda que nosotros seamos cristianos en verdadero arrepentimiento. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por la exhortación que nos has traído en esta mañana. Es para todos, Dios. Todos la recibimos con corazones abiertos. Y queremos rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo nos conduzca en verdadero sentido de consagración de nuestras vidas, preocupados no solamente por nuestra vida personal, sino por nuestros hijos, por nuestros jóvenes en la iglesia. Queremos honrarte siempre con hogares que de verdad sirvan en tus propósitos. Sigan orando. Una invitación muy corta. Hermano, hermana, cada uno sabe cómo anda su condición personal y familiar. En este momento, hagamos un voto delante de Dios. Señor, que a partir de ahora yo sea más responsable con los hijos que me has dado. Y si no tengo hijos, con los jóvenes que nos has dado en la iglesia. Que seamos ejemplo para que ellos sirvan en tus propósitos. Esa es tu oración, hermano, hermana. Levanta tu mano esta mañana. ¿Cuántas manos? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oh, qué bendición, Dios te bendiga. Que nuestros hogares, que nuestras familias honren al Señor. Dios te bendiga. ¿Cuántos? Dios te bendiga. Bendito tu nombre. Gracias, Padre. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos llene de verdad. Sabemos que mora en nosotros, pero que nos llene de entendimiento en tu palabra para hacer siempre tu santa voluntad, de manera que el nombre de Cristo sea exaltado, honrado, glorificado. Bendito tu nombre en el nombre glorioso, eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.